dije, va a ser un abordaje muy general. Y aviso parroquial, aprendiendo anatomía, me incluyo, pues me ha pasado mucho, nosotros nos distraemos mucho con el texto. Entonces, pues el texto está siempre en los libros, siempre que se nos olvide el nombre de algo podemos ir a consultarlo. Entonces, la idea de hoy es ver muy bien las imágenes, prestar mucha atención para que sepamos reconocer pues bien las estructuras a la hora de irlas a estudiar luego, ¿cierto? Voy a tratar de hablar despacio porque yo hablo un poquito rápido, si me acelero, me dicen por favor. Bueno, a nosotros nos gusta comenzar nuestras charlas con casitos o daticos como fuera de lo común o fuera de lo que vemos en nuestra práctica clínica, entonces vamos a empezar con este. Es una paciente femenina de 13 meses de edad, de 6 kilos de peso, de una zona urbana, quien acude a la consulta de un hospital X, a una consulta de nutrición por presentar ganancia insuficiente de peso. O sea, la niña no está ganando peso, es una lactante, ¿cierto? Bueno, un poquito más, sí. Bueno, el cuadro inicial, entonces, ¿cuáles eran los síntomas? Pérdida de la visión en ambos ojos, disminución de la audición bilateral y ganancia inadecuada de peso para su edad. Vemos que los primeros dos síntomas son muy relevantes, pero consultó pues, la mamá por el último. En el examen físico, entonces, vemos un retardo del desarrollo psicomotor, ausencia de reflejos pupilares e hipoplasia del nervio óptico derecho. En el hemolecograma y perfil hepático todo sale normal. Entonces, hasta ahora podría ser cualquier cosa, cualquier alteración del sistema nervioso, no tenemos algo como muy claro. Se le pide una imagen para tener una idea mejor, pues como el diagnóstico, una resonancia magnética, y esto es lo que nos muestra. Miren muy bien la imagen y vamos a comenzar con la charla y al final, si alguien se anima, me dice qué es lo que ve, que pues ahí hay una pista, que es la flechita, de pronto, ¿qué se le ocurre que pueda ocurrir acá? No, miren la bibliografía. Y bueno, vamos a desarrollar el caso al final. Entonces, para aprender pues neuroanatomía o cualquier tipo de anatomía, nosotros tenemos que tener muy claros los planos anatómicos, que son pues los que nos van a dividir el cuerpo y permitir verlo por dentro. Entonces, este es el plano coronal o frontal que nos va a dividir el cuerpo en una parte anterior y posterior. Lo mismo acá en el cráneo. El plano sagital que nos va a dividir el cuerpo en un lado derecho y un lado izquierdo. Y este es el plano transverso o plano axial o corte axial, pues, que nos divide el cuerpo en una parte superior o inferior. Este azulito de acá. Entonces, esto es importante porque a veces a ustedes les van a decir, se observa tal estructura en un corte axial del cerebro, o este núcleo de la base solo se ve en este corte. Entonces, tienen que tener claro eso, pues, para los exámenes y para la vida. Listo. Esta es la primera barrera de protección, pues, como del sistema nervioso y del cerebro en general, que es el cuero cabelludo. En inglés se llama scalp. Entonces, scalp, este acrónimo hace referencia a S, que es de skin, la piel, C, de tejido subcutáneo, hay aponeurosis y músculos, la aponeurosis periareolar, este es el tejido areolar laxo y este es el pericráneo, la P. Acá vemos las distintas capas y debajo de esto, bueno, ya va a estar el cráneo, que está conformado por hueso principalmente. Recordemos la importancia clínica de esta zona, es una zona que sangra mucho y es importante pues reconocer sus capas. También entonces acá, bueno, en esta imagen no se puede ver muy bien, bueno, acá sí la puse. Entonces, los límites del cuero cabelludo van a ser en la parte anterior, acá vemos el reborde supraorbitario, pues iría hasta un poquito más acá los ligamentos del hueso frontal y atrás va hasta la nuca, que es la línea nucal en el hueso occipital, ¿cierto? En la parte posterior. Y acá, a ambos lados, va hasta debajo de cada arco cigomático. Miren el arco cigomático y hasta acá llega. El cuero cabelludo cambia mucho pues acá en la zona temporal, por eso está con rojo, pero pues eso ya es como un tema muy neuroquirúrgico. Listo. Seguimos con la bóveda craneal, que es, bueno, es, como ya les dije, está debajo del cuero cabelludo, está conformada por hueso y pues por eso es como la barrera protectora del sistema nervioso por excelencia, ¿cierto?
Está conformada por 6 huesos principales, unos son pares y otros son impares, y estos están unidos pues íntimamente entre sí, acá vemos por las suturas. Entonces, este es el hueso frontal, que en la embriogénesis es un hueso par, pero ya luego es un hueso único. Acá seguimos con los huesos parietales, que son pares, hay uno a cada lado. Hueso temporal, también es par, uno a cada lado. Acá podemos ver el esfenoides y acá atrás vemos el hueso occipital. Otro hueso importante que en esta estructura no se ven, es, pues en esta imagen, es el hueso etmoides, que también es importante pues como en la base de esta bóveda craneal. Acá la vemos mejor en la parte anterior, ¿cierto? Entonces, el hueso frontal, acá más atrás se ven pues los huesos parietales, el hueso esfenoides, que es como una mariposa, acá podemos verlo, y ya pues estos son los huesos de la cara, que pues son el cigomático, el maxilar, la mandíbula. Esta es una vista superior por la parte externa y esta es por la parte interna, ¿cierto? Como el corte de hueso superior del cerebro, pues de la bóveda del cerebro, no, del cráneo, perdón. Entonces, acá vamos a ver otra vez el hueso frontal, este en azul, los huesos parietales, que son los verdes, y en moradito vamos a tener el hueso occipital. Entonces, como les dije, estos están unidos íntimamente por unas articulaciones fibrosas que son las suturas. Cuando, pues a medida que en la gestación estos huesos están separados y se van uniendo hasta quedar así estrechamente unidos como vemos. Entonces, esta es la sutura coronal. ¿Recuerdan el corte que nos dividía el cuerpo en anterior y posterior? Bueno, esta sutura coronal también lo hace. Esta es la sutura sagital, que como el corte sagital lo hace, nos divide el cráneo en un lado derecho y un lado izquierdo. Y esta es la sutura lamboidea, que nos divide el hueso occipital de los parietales. Aquí, estos huequitos que vemos son unos forámenes que están en los huesos parietales para las venas iniciales. Esta es la cara interna de esta parte superior del cráneo. Entonces, otra vez, sutura coronal, igual que el corte coronal, sutura sagital y sutura lamboidea. Se me olvidó acá decirles que este es el bregma y este es el lambda, que son esos puntos finales de fusión, pues como de los huesos. Acá vamos a ver un surco en el que va a ir el seno sagital superior, que más adelante lo vamos a ver. Acá también vemos la sutura lamboidea. Y estas como venitas o huequitos que podemos ver acá van a ser para los vasos meningios medios. Acá vemos también como unos punticos que van a ser para las granulaciones aracnoideas, que las vamos a ver también más adelante. Ahora, recuerden, esta era la vista de la parte superior del cráneo y ahora vamos a ver la parte inferior del cráneo, que nos ayuda para reconocer sus estructuras, dividirlo en fosas. Entonces, esta va a ser la fosa craneana anterior, que está desde el hueso frontal en su parte posterior acá, pues en la lámina posterior, y delimitada acá atrás por el ala menor del esfenoides. Recuerden que el esfenoides es como una mariposita, estas son las alas, y esta es la fosa craneal anterior. Desde acá, desde el ala menor del esfenoides hasta la porción petrosa del hueso temporal, va la fosa craneal media. Y desde acá hacia atrás, en el hueso occipital, va la fosa craneal posterior. Entonces, esto es súper importante porque, pues, una patología, según, digamos, que se nos fractura un punto de esta parte, van a pasar distintas estructuras por acá. Más adelante vamos a ver qué se ubica acá, pero tenemos que tener en cuenta esto. Por ejemplo, acá sobre el hueso, perdón, sobre la fosa craneal anterior va a ir el lóbulo frontal.
Entonces, digamos, una fractura esta puede, no sé, causarnos daños, pues alteraciones en el comportamiento. Acá en la fosa craneal media se nos puede alterar el lóbulo temporal o también se nos pueden alterar como los pares craneales medios, que son el quinto, sexto, séptimo, octavo. Y acá atrás vamos a tener como alteraciones de los pares bajos, que serían pues el 9, 10, 11 y 12. Acá también vemos pues los huesos por dentro, en la parte inferior, entonces hueso frontal. Este sería el etmoides, que ahorita no se los puede mostrar bien. El esfenoides, hueso temporal, que tiene una porción escamosa, una porción petrosa y una porción timpánica, que acá no se ve bien. Y hueso pareto. Listo. Entonces, acá vamos a ver también esta cara basal del cráneo, pero no desde una parte interna, sino desde una parte externa. Entonces vamos a reconocer los mismos huesos que llevamos viendo todo este rato. Entonces, acá en amarillito, que no se ve pues mucho, vemos el hueso frontal. Acá vemos entonces el hueso esfenoidal. Este es el vomer, que es un hueso de la nariz. Este es el hueso temporal. Miren que acá sí se ve mejor su porción timpánica. También hueso temporal en su porción petrosa, porción escamosa, por acá la vemos, y hueso occipital. Y acá también alcanzamos a ver por los laditos a los huesos parietales. Acá vemos súper grande el foramen magno, que es por donde sale la médula oblongada y médula, pues sí, se continúa con la médula espinal, que hace parte del hueso occipital, como vemos acá. Listo. Algo súper importante acá en la cara basal del cráneo, que a veces da mucha dificultad, pero en realidad es como de repasar y de aprendérselo. Son los agujeros pues de la base del cráneo y qué estructuras pasan por acá. Entonces la mejor forma de reconocerlos es desde esta parte anterior hasta la parte posterior del cráneo. Recuerden que este sería un corte transverso o axial del cráneo, ¿cierto? Entonces, acá vamos a tener, primero, pues lo que más se ve van a ser los orificios de la lámina cribosa, que pues por ahí van a pasar las fibras del nervio olfatorio. Acá hay unos huecos más grandes que van a ser los agujeros etmoidales anteriores y posteriores. Y por ahí pues van a pasar los vasos y nervios etmoidales, por los anteriores, y por los posteriores, los posteriores. Después de esto, seguimos entonces con el conducto óptico, que va a ser este. Entonces por ahí pues pasa el nervio óptico y la arteria oftálmica. Acá más grande, como vemos, se ve la fisura orbitaria superior, que por ahí ya pasan más cosas, pasan varios nervios. Entonces sería el nervio oculomotor, el nervio troclear, el nervio oftálmico, que es la primera rama del trigémino, también el nervio abducens y la vena oftálmica superior. Acá, debajo de este, vamos a tener el agujero redondo. Entonces, estos acá son redondo y oval. Vemos que este es más redondo y este es más ovalado. Por acá, por el redondo, va a pasar B2, o sea, la segunda rama del trigémino, que es el nervio maxilar, y por el oval va a pasar B3, pues que es la rama mandibular del trigémino, ¿cierto? De la tercera. Y también van a pasar la arteria meningea accesoria y el nervio petroso menor. Detrás de este vemos chiquitico, acá, el nervio espinoso. Sí, ahí se ve bien, el nervio espinoso. Por ahí pasan la arteria y vena meningia media y rama meningia del nervio mandibular. Acá vemos que es como un lisaderito, pues que no se ve tan orificio porque el orificio está más hacia acá, ¿cierto? Y ese sería el conducto carotídeo. Entonces, por ahí pasan la carótida interna, la arteria carótida interna y el plexo del nervio carotídeo interno. Listo. Continuamos este ya. Listo.
El agujero rasgado, bueno, entonces ya les dije, por acá pasa el petroso menor y por acá el rasgado pasa el nervio petroso mayor. Ahora, acá tenemos el conducto auditivo interno que está en el hueso temporal y pues por ahí van a pasar el nervio, el séptimo par craneal y el octavo, que son el facial y el vestíbulo coclear. Este más grande que vemos acá va a ser el agujero yugular. Por ahí pasan los pares craneales 9, 10, 11 y el seno sigmoideo y la arteria meningia posterior. Acá, como les dije, este es el agujero magno, pues, o el foramen magno, y por ahí pasa la médula oblonga, también las meninges, y súper importante las arterias vertebrales, que van a darnos, pues, como la circulación de la parte posterior del cerebro. Bueno, y este chiquito, nos faltó por acá pasan entonces 9, 10 y 11, y el 12º par craneal, que es el hipogloso, pasaría por acá, que se llama el conducto del nervio hipogloso. Ahora seguimos con las meninges. Entonces, bueno, las meninges son unas membranas que después del cráneo o del hueso son como lo siguiente que de afuera hacia adentro que nos cubre o nos protege el cerebro. Y también estas se continúan hacia la médula espinal. Entonces, la más externa va a ser la dura madre, que es esta que vemos acá. La dura madre está adherida al cráneo. Esperen que tengo otra imagen. Entonces, acá vemos, acá es para que vean como su composición. Dura madre, aracnoides y pía madre. Como vimos acá anteriormente, entonces el cuero cabelludo, el periósteo, el hueso y ya acá entonces la dura madre. La dura madre tiene dos hojas, una hoja perióstica y una hoja meningea. Estas capas están unidas en todo momento, ¿cierto? Excepto en unos sitios. En esos sitios crean como unos bolsillitos que son los repliegues durales y ahí van a ir, por ejemplo, los senos venosos o también, bueno, enseguida vamos a ver estos repliegues que hacen. Nos forman pues como unas divisiones acá en el cerebro. Después de la dura madre, entonces sigue la aracnoides. La aracnoides está estrechamente unida a la capa pues meningea de la dura madre. Esto significa que pues entre las meninges no hay espacios reales. Me hago entender, los espacios van a ser virtuales. Entonces, si nosotros, por ejemplo, en una imagen vemos, no sé, encima de la dura madre, un espacio lleno de algo, vamos a saber que es patológico. ¿Por qué? Porque no hay espacios reales, son espacios virtuales que se vuelven reales cuando hay una patología. Por ejemplo, un hematoma epidural. Este espacio se me llenó de sangre, es algo patológico y eso nos ayuda a reconocerlo en las imágenes. Bueno, entonces siguiendo con la aracnoides, vemos que tiene las granulaciones aracnoideas, que son estas, y estas ascienden en el seno sagital superior y se encargan pues de la reabsorción del líquido cefalorraquídeo que está circulando por acá, en el espacio subaracnoideo. Entonces, como acá esto está lleno de líquido, tampoco va a ser un espacio que se pueda llenar pues como de algo, todo va a estar ocupado. Recuerden, no hay espacios reales, solo virtuales. Y esta es la pía madre. Pues que es la más interna y vemos que está súper adherida acá al cerebro, la corteza cerebral. Incluso, miren que sigue los surcos, ¿cierto? Se va con los giros y se mete acá con los surcos. Y, bueno, con respecto a eso ya. Y acá ya tenemos entonces la corteza cerebral. Como les dije, entonces las meninges tienen como unas proyecciones, pues en especial la dura madre, que hace esos bolsillitos o esos repliegues. Entonces, estos repliegues, recuerden que la dura madre está acá recubriendo el cerebro, debajo del cráneo, y ella se mete así, como que se invagina dentro del cerebro y hace estos bolsillos. Entonces, este que vemos acá es el fax cerebri o la hoz del cerebro, que se encarga de
dividir, pues esto es dura madre en su hoja meningea y se encarga de dividir el cerebro en el hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Y acá vemos que la dura madre también hace como otra invaginación, o sea, se mete también hacia acá, como muestra las flechitas, y forma el tentorio del cerebelo. Entonces, esto nos divide la cavidad craneal pues en supratentorial e infratentorial. Acá vemos entonces, este es la hoz del cerebro y el tentorio del cerebelo, y vemos en los senos, vemos el seno sagital superior, el inferior, el plexo basilar, las venas iniciales, bueno. Entonces, acá vemos cómo, miren que estas venas están por fuera y estas venas o estos senos que son más importantes o más grandes, por decirlo así, están recubiertos por estos repliegues meningios. ¿Para qué? Para protección. Esto ayuda, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si, no sé, hay más sangre venosa de lo normal en estos senos, esto me ayuda a que no se me compriman, digamos, estructuras que hay inferiores, todo me lo está manteniendo en lugar, o por ejemplo, con movimientos anormales de los hemisferios, también me ayuda pues como mantener todo en su lugar y que no se me compriman otras estructuras. Pero pues recordemos que si es muy grande el daño, se pueden comprimir estructuras dentro del cráneo. Bueno, entonces ya vimos cuero cabelludo, bóveda craneal, meninges y seguimos con el encéfalo o pues la corteza cerebral. Entonces, el encéfalo va a estar formado por los lóbulos, o el cerebro va a estar formado por los lóbulos cerebrales. Y estos lóbulos están denominados o llamados según el hueso que los protege, ¿cierto? Entonces acá vemos el lóbulo frontal, que lo cubre el hueso frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal y lóbulo occipital. Acá vemos el cerebelo. Bueno, no, les muestro. Entonces, así como los huesos están divididos por suturas, ¿cierto? Los lóbulos están divididos por surcos. Miren que los lóbulos están formados como por unas estructuras irregulares que son los giros, ¿cierto? Esta es la sustancia gris, pues que se repliega y nos forma la corteza cerebral. Y se invaginan formándonos pues los surcos, ¿cierto? Hay unos surcos más grandes o más importantes que otros que se ven más, como por ejemplo estos que están acá señalados, y hay otros surcos que simplemente pues me separan unos giros de otros. Entonces, en esta cara lateral vamos a ver dos surcos muy importantes. Este es el surco central o la fisura de Silvio, perdón, la fisura de Rolando. Y este es el surco lateral o la fisura silviana. Entonces, ellos nos determinan los lóbulos. En el surco de Rolando nos va a separar lóbulo frontal del lóbulo parietal, como podemos ver acá. El lóbulo temporal va a estar separado del lóbulo parietal, por ejemplo, y pues también del lóbulo frontal con la sutura, con el surco silviano o la fisura silviana. Y el lóbulo occipital, vemos que pues acá hay un surco parieto occipital que no se ve muy bien, pero no vemos unos surcos que lo delimiten muy bien. Entonces lo que hacen es hacer como unas líneas imaginarias. Entonces, digamos, yo hago una línea desde el parietal hasta el temporal, que se va a llamar la línea parietotemporal o temporoparietal. Y hago otra línea desde el temporal hasta acá, hasta el occipital, que es la temporoccipital. Y esas son las líneas pues que me dividirían el lóbulo occipital. Pero vemos que estos otros lóbulos sí lo dividen las fisuras que están muy marcadas. Bueno, entonces acá vamos a ver, hablar un poquito como de la conformación de cada lóbulo, ¿cierto?
Entonces ya les mencioné que el lóbulo frontal va a estar delante del surco central. Este lóbulo tiene el giro precentral, que más adelante lo vamos a ver mejor y para qué sirve. Y de este giro precentral, se llama precentral porque está adelante del surco central, ¿cierto? De esta salen dos fisuras importantes o dos surcos importantes, que serían pues el surco frontal superior y el surco frontal inferior. Y esto me va a dividir el lóbulo frontal en tres giros grandes. Giro frontal superior, giro frontal medio, que como vemos acá es el más grande, y giro frontal inferior. Miremos acá que el giro frontal inferior tiene estos surcos, ¿cierto? Que me dividen este mismo giro inferior como en otros giritos. Acá se me hacen otras curvitas que son muy importantes. Estos van a ser pues la pars orbitaria, pars triangular, porque miren que parece un triángulo, y pars opercular. Y esto va a ser súper importante porque, por ejemplo, este giro pars triangular y el opercular me van a formar el área de Broca, que más adelante vamos a ver para qué sirve también. Seguimos entonces, otra vez, surco central o fisura de Rolando, y detrás está el giro postcentral en lóbulo parietal, el que vemos acá. El lóbulo parietal, entonces, se divide en superior e inferior, como vemos acá, superior e inferior, y tienen una fisura interparietal, que es la que observamos acá. Bueno, continuemos con este. Entonces, el temporal es este que está abajo. Recordemos, fisura de Rolando nos separa el lóbulo temporal del frontal y el parietal. Tiene un surco temporal superior y un surco temporal inferior. Y esto nos divide el mismo lóbulo en tres giros. Giro temporal superior, giro temporal medio y giro temporal inferior, que luego vamos a ver su importancia. Acá vemos que en el giro temporal superior, él llega y hace una curva acá. Chun. Este es el giro supramarginal. Este giro supramarginal con el giro, el giro parietal inferior o el lóbulo parietal inferior me van a formar el área de Wernicke. También importante en el lenguaje, como el área de Broca que está acá, más adelante las vemos. Y bueno, acá está el occipital, como vemos no hay unos surcos claros, pero ya les dije cuáles eran pues como las líneas arbitrarias o imaginarias, que serían la parieto temporal y la temporo occipital. Y acá vemos entonces que este sería, bueno, no. En otra vista les voy a mostrar mejor las divisiones del occipital. Vemos que tiene un surco lateral. Como les dije, la corteza es sustancia gris y ella pues es la que cubre como los hemisferios cerebrales. Entonces tiene unas áreas funcionales que las dividimos pues como dice su nombre según su función. Entonces, acá a este lado, recordemos, en negrito, surco central o fisura de Rolando y delante surco precentral. A este surco precentral lo llamamos el área motora primaria. ¿Por qué? Porque es responsable pues del control motor del cuerpo, ¿cierto? Se encarga pues, o sea, específicamente del control motor del lado contralateral del cuerpo. Es decir, el hemisferio izquierdo me controla la parte motora de mi cuerpo derecho, de mi mano derecha, de mi pierna derecha. Acá el moradito nos separan el área motora de la mano, pues como una sola, porque ahorita como vamos a ver la representación motora en los homúnculos, es un área funcional muy grande. Esto que dije fue muy enredado, pero ya lo vamos a entender. Delante del área motora primaria
va a estar el área suplementaria primaria y pues el área premotora, ¿cierto? Que se encargan pues como de planear estos mapas motores, de ayudar a integrar esta información. Y acá en verde vamos a encontrar los campos visuales frontales, que están en el área motora suplementaria. Entonces estos se encargan, pues, como dice su nombre, son los campos visuales, pero no se encargan de la visión, o sea, del sentido de la visión, sino que como estamos en una zona motora, se encargan de los movimientos oculares del cuerpo. La visión sucede por acá, en otra zona del cerebro. Eso se encarga de mover el ojo a la derecha, mover el ojo a la izquierda. Y ya lo que capta lo que vemos está en otra parte. Bueno. Entonces, el área motora, como les dije, representa, o sea, se encarga de mover un lado del cuerpo, el lado contralateral. Entonces tiene una representación topográfica, es decir, según el punto del área motora primaria que yo señale, se me está moviendo una parte del cuerpo. Y para eso se ha utilizado pues en la neurociencia una forma de representar lo que es el homúnculo, como vemos acá. Entonces, a la derecha, el homúnculo motor. Vemos que este es el área motora primaria y vemos que ella pues iría acá hasta adentro. Entonces, como les dije, el área motora de la mano la cuentan a veces como una solita porque miren, es muy grande, significa que tenemos mayor control motor de las manos que por ejemplo de los hombros, de los codos, ¿cierto? Tenemos un gran control motor de la boca, de la lengua y no tanto de las extremidades inferiores. También un gran control motor, por ejemplo, de los ojos, por eso los campos visuales tienen su área motora específica. Y lo mismo pasa con el lado sensitivo. Entonces, detrás del surco central, fisura de Rolando, vamos a tener, como les dije, el área o el giro postcentral, que es el área somatosensitiva primaria. Esta se encarga pues como de recibir las aferencias somatosensitivas del lado también contralateral del cuerpo y otros estímulos, por ejemplo, del tálamo y otras estructuras. Y detrás de esta, en el azul más clarito, vamos a tener el área de asociación somatosensorial, que como el área premotora, ayuda a integrar esta información del área somatosensitiva primaria. También tienen una distribución somatotópica, entonces vemos acá un homúnculo, pero vemos que es distinto al motor, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos en la boca una capacidad sensorial mucho mayor que motora. Pero, por ejemplo, en las manos tenemos una capacidad motora mayor que sensorial, siendo la sensorial también muy grande. Por ejemplo, acá vemos que pues en estas partes de las extremidades no hay tanta capacidad sensorial, acá sí, entonces también está representado según un área del cuerpo y según su capacidad. Por ejemplo, si yo me lesiono solo este lado, digamos acá, chun, me dieron una puñalada acá, pues algo muy difícil. Puede que yo deje de sentir mis manos, pero pueda perfectamente sentir la comida, pueda ver, pueda sentir mis pies. Diferente a que yo, por ejemplo, me lesione todo el giro postcentral, el área somatosensitiva primaria. Para eso es importante reconocer los homúnculos, porque no siempre pues se van a lesionar los giros completos, ¿cierto? Entonces, según el área o según las manifestaciones más bien del paciente, podemos identificar como el área que está lesionada. Bueno, continuamos. Entonces, ahorita les mencioné que el giro triangular en su parte posterior, que está en el giro frontal inferior, con el opercular, nos forman el área de Broca. Esta es el área motora del lenguaje. Recordemos que por toda esta zona hay como cosas motoras. Área motora primaria, área premotora, campo visual motor, área motora de la mano. Entonces acá va a estar el área motora del lenguaje.
Esto nos da la capacidad, por ejemplo, en este momento yo estoy moviendo mis labios, estoy moviendo mi lengua, estoy moviendo mis manos, porque pues eso también me ayuda como a concentrarme. Y eso también está coordinado, por ejemplo, con toda esta zona motora. Esta zona, como les dije, entonces el giro temporal superior debajo de la fisura silviana con el giro supramarginal que se nos viene por acá, nos van a formar el área de Wernicke, que es la comprensión del lenguaje. Entonces, yo sé que yo estoy viendo una imagen azul oscuro y yo sé que este es el área, pues sí me entienden, yo sé que les estoy diciendo y ustedes me están escuchando y entienden lo que les digo. Entonces, para que me entiendan mejor, el área de comprensión del lenguaje es esta, y ese es el área motora. Entonces, si hay una lesión en el área motora, yo sé que yo les quiero decir que Neuro es súper bueno, pero yo no voy a ser capaz de mover mi boca para decirlo, entonces yo voy a decir, bla, 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 ¿cierto? Diferente a si tengo una lesión en el área de Wernicke. Yo tengo, o sea, mi área motora está perfecta, yo puedo articular muy bien mis palabras, pero la verdad yo no comprendo el lenguaje ni las palabras que estoy diciendo, entonces yo empiezo a decir incoherencias. Azul con puerta, el armario azul rojo, ¿sí me entienden? Para eso es importante reconocer estas zonas y estas áreas funcionales. Bueno, aquí con moradito, entonces vemos que este es el giro temporal superior y por acá se mete como otro girito, pues hay una parte de este giro que se mete acá hacia adentro, que es el giro transverso de Hirsch. Está muy asociado a la audición consciente, o sea, hace que cuando yo quiera prestar atención y escuchar algo, esta zona pues se va a encargar como de percibirlo. Miren que está unido al área de comprensión del lenguaje, porque cuando nosotros queremos comprender el lenguaje, tenemos una escucha activa para comprender. Entonces, por eso estas zonas están como adyacentes entre ellas. Listo. Recordemos que estábamos viendo caras laterales del encéfalo. Ahora vamos a ver una cara medial. Entonces, nuevamente, como les dije, esta estaría recubierta. Vemos que este es un hemisferio cerebral, el hemisferio derecho. Entonces, estaría recubierto, ¿por qué? Recuerden que la dura madre se invagina y me separa estos hemisferios. Entonces, si yo levanto acá la dura madre, el falx cerebri o la hoz del cerebro, esto es lo que yo vería. Un hemisferio así como es. Pero pues si yo hago un corte, realmente solo voy a ver esas fibras, esa fibra, pues esa membrana fibrosa de dura madre. Entonces, lóbulo frontal, giro central, surco central, lóbulo parietal, lóbulo occipital, surco parieto-occipital y lóbulo temporal, este que está atrás. Algo importante es que en la cara medial del cerebro, a veces, pues en la anatomía real es muy difícil reconocer el giro precentral del postcentral, ¿cierto? El área motora primaria del área somatosensitiva primaria. Entonces, en un corte lateral a esta zona le vamos a llamar el giro paracentral, ¿sí? O muchas veces pues lo van a llamar así. Pero sabemos que el giro paracentral está formado por el pre y el postcentral. Listo. Entonces, esta estructura acá que vemos en amarillo es el giro del cíngulo o el lóbulo límbico, pues también, que hace parte del sistema límbico, y es otro lóbulo que tenemos en el cerebro, pero miren que de forma superficial en la cara lateral no se ve. Ahorita vamos a ver, bueno, no, ya vimos que no se ve así desde afuera. Este es el giro del cíngulo. Entonces, acá hay unas estructuras pues como importantes para reconocer que se las voy pues como a mencionar desde arriba hacia abajo.
Entonces, si este es el giro del cíngulo, este surco que vamos a ver acá va a ser el surco del cíngulo. Esto que vamos a ver acá es el cuerpo calloso, una estructura muy importante que más adelante la vamos a ver mejor. ¿Para qué es? Pues para que sí. Este surco entonces que estaría acá entre el giro del cíngulo y el surco calloso y el cuerpo calloso sería el surco calloso. Acá vemos una telita, así como un tipo de telita que sería el septum pellucidum. Esto acá se llama el fornix. Y acá correspondería pues como en un espacio virtual que sería el tercer ventrículo y a cada lado iría un tálamo, ¿cierto? Y este puntico que vemos acá es la adherencia intertalámica que nos conecta un tálamo con el otro. Lo que les iba a decir ahora. Entonces, este giro acá del lóbulo occipital se conoce también como la cuña. Entonces, este giro, entonces este giro acá en el lóbulo parietal sería la precuña. Listo. Bueno, acá dentro escondidito está nuestro otro lóbulo que es la ínsula. Entonces, si nosotros cogiéramos pues como unas valvas y abrimos acá por la parte superior de el giro temporal superior y acá entre el lóbulo frontal y el temporal, lóbulo frontal y el parietal encontraríamos el lóbulo de la ínsula. Este lóbulo de la ínsula pues también está implicado en el sistema límbico con funciones pues muy importantes como la memoria, la concentración, las emociones, la función cognitiva. Y acá vemos en naranjadito el área gustativa primaria, que también pues es como un área funcional importante en la corteza. Listo. Recuerden que pues a grandes rasgos esta sería la cuña acá, pero el lóbulo occipital lo vamos a dividir pues acá en su cara medial según su función. El lóbulo occipital está altamente implicado en la visión. Acuérdense que les dije que los movimientos oculares están por acá, por este lado del cerebro, por acá. Y por acá está el sentido de la visión como tal, en la parte posterior totalmente. Entonces, en azul vamos a ver el área visual o el campo visual primario, sí, el área visual primaria, y en rojo vamos a ver las áreas de asociación primaria. En verde, recordemos que nosotros tenemos el ojo y pues vemos tenemos una vista periférica y una vista central de la retina, la fóvea, que está representada acá en esta partecita verde. Entonces, lo que vemos en todo el centro del ojo, lo captamos con esta parte del lóbulo occipital. Entonces, acá es importante, el área visual primaria está separada por el surco calcarino. Entonces, sobre el surco calcarino, en la parte de arriba, vamos a percibir la información que vemos abajo. ¿Sí me hago entender? Yo estoy viendo una persona y, digamos, de la cintura hacia las piernas, lo capto acá arriba, sobre el surco calcarino. Y el campo visual superior, o sea, de la cintura hacia la cabeza, lo vemos es en la parte inferior del área visual primaria del surco calcarino. Listo, entonces ya les mencioné como las áreas funcionales más importantes de la corteza cerebral, pero el resto de corteza también es muy importante y se encarga de asociar e integrar la información, esta información que está sucediendo en todas estas otras zonas e información que nos está llegando pues como desde el mundo exterior. Aquí es como literal donde sucede la magia, porque nosotros no podemos pues mover una extremidad sin saber para qué lo hacemos, con qué fin, con qué fuerza lo vamos a hacer. Entonces, bueno, estas son como las áreas de asociación. Entonces,
Todas tienen funciones múltiples, pero les voy a dar ejemplos pues como de cosas que se encargan para que entiendan que según cada lóbulo hay sus diferencias. Digamos, en el lóbulo frontal, toda esta zona de asociación, recordemos que todo este motor se encarga de la función ejecutiva. Entonces, está muy relacionado, por ejemplo, con el comportamiento, con la percepción de las emociones y demás. El lóbulo parietal se encarga de la atención. Como acá está lo sensitivo, entonces acá integramos la atención con ayuda de nuestros sentidos, ¿cierto? Acá se integra esta información de estos otros lados. Y en el lóbulo temporal tenemos pues diversas como zonas de asociación o de integración. Por ejemplo, tenemos la capacidad de reconocer los rostros que vemos, tenemos la capacidad de darle significado a las cosas, también nos ayuda a integrar otras cosas del lenguaje, etc. Vamos bien. Ya vimos la cara lateral y la cara medial del cerebro o el encéfalo. Entonces acá vamos a ver la cara basal, ¿cierto? Que es la parte de abajo. Estos serían los lóbulos frontales, lóbulos temporales. El lóbulo occipital estaría pues acá más posterior, no se alcanza a ver. Y acá tenemos varias estructuras importantes. Por ejemplo, en la parte inferior del lóbulo frontal hay un giro que se llama el giro recto. Y ahí se va a hacer el bulbo olfatorio, pues encargado de dar el sentido del olfato, ¿cierto? Con el primer par craneal, el nervio olfatorio. Se continúa acá. Detrás, por ejemplo, acá podemos ver los nervios ópticos que salen del quiasma óptico. Bueno, algo importante de acá es acá en el lóbulo temporal. Entonces, miremos que acá hay un giro, ¿cierto? Este giro que se ve mejor incluso en este ladito. Este giro comienza como giro lingual. Luego transcurre como giro parahipocampal. Y acá sería el uncus. Vemos que el uncus es como la puntica en la parte inferior, ¿cierto? Pues, y está adyacente a estas estructuras. Entonces, cuando hay un compromiso o pues estas estructuras se pueden agrandar o algo así, el uncus tiende a herniarse. Entonces, es como la estructura que más se hernia del cerebro, por decirlo así. Bueno. Surco occipitotemporal, acá sería el giro fusiforme. Y bueno, son otros giros, vemos que son muchos. Lo importante es que reconozcan pues como los diferentes lóbulos desde la cara basal pues como del encéfalo. Bueno, esperen, yo tomo entonces. Continuamos entonces. Les dije, la corteza es la parte externa de los hemisferios, lo que lo recubre, ¿cierto? En la parte interna de los hemisferios vamos a tener los ganglios basales, que son también pues como masitas de sustancia gris. Entonces, si la corteza es sustancia gris y los ganglios basales son sustancia gris, esto que vemos acá es sustancia blanca, ¿cierto? Como entre toda esta sustancia gris. Entonces, son cuatro principales los ganglios basales. Pero hay una característica y es que a veces los agrupan, entonces digamos, hay dos que los juntan y tienen otro nombre juntos, entonces se los voy a decir. De arriba hacia abajo, entonces son. Acá, el que les estoy encerrando sería el núcleo caudado, específicamente la cabeza del núcleo caudado.
porque, bueno, este semestre vamos a tener una charla específica de ganglios basales o núcleos de la base, pero el caudado tiene pues como una cabeza y una cola. Entonces acá en estos cortes, este sería un corte ¿qué? Coronal. En este corte coronal se ve la cabeza y no tanto la colita a veces del núcleo caudado. Debajo del núcleo caudado vamos a ver acá más grande el putamen. Hay literaturas que los unen, entonces la unión del caudado con el putamen se va a llamar cuerpo estriado. Caudado, putamen. Miren que acá están más junticos en este corte. Listo. Al lado del putamen, entonces vamos a ver el globo pálido. Cuando juntamos, miremos que el putamen y el globo pálido sí se pueden ver a veces como uno solo. Entonces a este núcleo se le conoce como el núcleo lenticular. Lo vemos acá. Por ejemplo, acá no se ve el globo pálido de este lado, solo se ve acá. Miren que está como de otra tonalidad y acá solo está el putamen más delgado. Listo. Acá, entonces, entre el caudado y el putamen vamos a tener la cápsula interna, ¿cierto? La cápsula interna tiene como un brazo anterior, una rodilla y un brazo posterior. Cápsula interna, brazo anterior, rodilla, brazo posterior. Acá también vemos bien la cápsula interna. Entonces, como les dije, la cápsula interna serían fibras blancas, ¿cierto? No sustancia gris. Entonces son fibras blancas, sustancia blanca que nos separa estos ganglios basales. Aquí, al lado de afuera del putamen, o sea, no por encima, sino por acá, por el lado de afuera, entonces vamos a tener la cápsula externa. También de fibras blancas, sustancia blanca. Entonces, cápsula interna, cápsula externa. Acá realmente no se ve muy bien. La vemos mejor en esta imagen. No sé si perciban muy bien, pero acá hay como otro oscurito, ¿cierto? Ese es el claustro. Y el claustro está, entonces recuerden, putamen, cápsula externa, claustro, cápsula extrema, que también sería otra tirita, pues que se ve como así, de sustancia o fibras blancas. Bueno, importante de los ganglios basales es que están como rodeados y rodeando el sistema ventricular y pues especialmente los ventrículos laterales. Vemos acá que están como en íntima relación, ahorita vamos a ver los ventrículos. Bueno, se me olvidó decirles para qué son importantes los ganglios basales. De todas formas, pues vamos a tener un tema de esto, pero también ayudan como a planear y a ejecutar bien los movimientos del cuerpo. Quiero ver si se ve acá. Bueno, acá de pronto ven una tirita. Esta es la sustancia negra. Y acá en estos ganglios o núcleos profundos, sustancia negra, donde se produce la dopamina. También, pues hay personas que incluyen la sustancia negra, el núcleo rojo y los núcleos subtalámicos como estos núcleos pues profundos, aunque acá no se ven muy bien en estos cortes. Ahora, el sistema ventricular, una estructura muy importante con patologías asociadas, sobre todo en la infancia, con hidrocefalia, tumores. Esto es lo que puede hacer que se nos llene de líquido o pues aumento de líquido cefalorraquídeo en el cerebro y comprimir otras estructuras. Entonces es muy importante conocerlos. Entonces, vamos a tener los ventrículos laterales, que son estos que vemos acá. Tienen un cuerno anterior, un cuerpo, un atrio, que es la unión como del cuerpo y esta parte posterior, y un cuerno inferior.
Acá los vemos de un lado, el cuerno inferior, anterior, el cuerno. Y hacia atrás, así, estaría el atrio. Listo. Entonces, estos... tengo otra foto. Bueno, entonces acá vemos que por acá pasa el líquido cefalorraquídeo. Entonces, de los ventrículos laterales, vemos acá como unos acueducticos, ¿cierto? Que se llaman forámenes de Monroe o pues forámenes interventriculares, porque me conectan un ventrículo con otro. Y acá se drena el líquido de los ventrículos laterales al tercer ventrículo. Este es el tercer ventrículo. En teoría, estos vendrían siendo ventrículos 1 y 2, pues entonces por eso tenemos laterales derecho e izquierdo, tercero y cuarto ventrículo. Acá vemos mejor el tercer ventrículo y el foramen interventricular. Ven que el cuerno anterior es el que drena acá en el tercer ventrículo. Acá, entonces, a través del acueducto cerebral o el acueducto de Silvio, que es el que vemos acá, el tercer ventrículo drena en el cuarto ventrículo. Es este que podemos ver acá, que está delantico del cerebelo. Y ya este se continúa con el canal central, que es el canal de la médula espinal, por la cual también va a recorrer el líquido cefalorraquídeo. Y esto va a ser, va a estar en movimiento constante. Listo, entonces, repitamos esto de la circulación del líquido cefalorraquídeo para que quede más claro. Algo muy importante es que por efecto de presiones es que circula. Entonces, se va a producir un líquido cefalorraquídeo, ¿cierto? Y esa misma cantidad va a ser una cantidad constante al día y va a estar reabsorbiéndose. Esa cantidad va a estar fluyendo en el cerebro. Si esa cantidad de líquido cefalorraquídeo aumenta, se va a reabsorber, ¿cierto? Porque ahí es donde vamos a prevenir una hidrocefalia. Esto es como un sistema fisiológico del cuerpo. Entonces vamos a empezar, por ejemplo. Esto que vemos en rojitos son los plexos coroideos, que es donde se produce el líquido cefalorraquídeo en los ventrículos, ¿cierto? Acá plexos coroideos del tercer ventrículo, plexo coroideo del cuarto ventrículo. Entonces, acá se va a estar produciendo líquido cefalorraquídeo y vemos cómo sale. Recordemos que sale por el acueducto de Silvio al cuarto y también va a estar llegando acá como más líquido de la médula espinal. Entonces, salen por estos forámenes al espacio subaracnoideo. Estas serían las meninges, esto que se ve como gris y morado. Y debajo del aracnoides, que sería la moradita, está el espacio subaracnoideo, que por ahí circula el líquido cefalorraquídeo. Entonces, como les dije, si la presión del líquido cefalorraquídeo, que está fluyendo acá con normalidad, si la presión del líquido cefalorraquídeo supera la presión venosa, entonces va a entrarse el líquido por acá por las granulaciones aracnoideas, que acuérdense que les dije al principio que se meten hacia arriba, hacia el seno sagital superior y me reabsorben el líquido cefalorraquídeo. Así se previene la hidrocefalia. Si hay, por ejemplo, una disregulación, un desbalance en la reabsorción de estas granulaciones aracnoideas o se está produciendo más líquido cefalorraquídeo de lo normal, ahí es donde nos va a dar hidrocefalia. Entonces, se nos va a empezar a llenar el cerebro de líquido, pues no el cerebro, el espacio subaracnoideo, que nos comprime el resto del cerebro y nos altera otras estructuras, causando pues como manifestaciones clínicas. Listo. Hablamos de que corteza, ganglios basales son las principales
partes pues donde está como la sustancia gris. Ahora vamos a hablar de las fibras blancas. Las fibras blancas, pues como lo dice su nombre, son fibras de sustancia blanca, o sea que son axones que conectan unas neuronas con otras. Entonces se van a dividir en tres. Hay fibras de asociación, fibras comisurales y de proyección. Entonces, las que les señalé aquí con azulito son las fibras de asociación. Y esas son las que se encargan de conectar distintos puntos de un hemisferio dentro del mismo hemisferio. Hay fibras cortas y hay fibras largas. Entonces, por ejemplo, las fibras cortas son las que me van a unir un giro con otro giro. Así. Vemos que estas serían, bueno, que irían unas cortas, tan adyacentes, ¿cierto? Y las fibras largas, que son entonces el fornix, el fascículo unciforme, este verde, el fascículo longitudinal inferior, fascículo longitudinal superior, este, el cíngulo, el rojito, y el arqueado o el arcuato, que como lo vemos se arquea así como para el otro lado, son las fibras de asociación. Recordemos, unen puntos de un hemisferio dentro del mismo hemisferio. Entonces, por ejemplo, lóbulo frontal, un giro, giro frontal superior con giro frontal medio. Fibras de asociación cortas. Unen un giro con otro. Lóbulo frontal derecho con lóbulo occipital derecho. Fibras de asociación en el mismo hemisferio. Ahora, ¿qué pasa cuando queremos comunicar un hemisferio con otro? Ahí tenemos entonces el cuerpo calloso, que es este que vemos en moradito. Lo vamos a ver más adelante. Este se podría decir que es una de las conexiones más importantes, encargada de integrar de verdad como todas nuestras funciones, porque son fibras blancas que conectan un hemisferio con otro. Y recordemos que nuestros dos hemisferios deben trabajar en conjunto para nosotros ser como un sistema perfecto o semiperfecto. Entonces, el cuerpo calloso es una fibra comisural, o sea, pasa la comisura cerebral y nos va a comunicar hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Súper importante. Acá vemos el cuerpo calloso, si ven, un hemisferio con otro. Y están estas otras que son las fibras de proyección. Como su nombre lo dice, lo que nos hacen es proyectar desde la corteza, pues, o desde los núcleos subcorticales, perdón, desde la corteza hacia núcleos subcorticales, ¿cierto? Como hacia partes más internas o más inferiores, o incluso hasta la médula espinal. Entonces, por ejemplo, acá está la corona radiada, que es esto, y se continúa como la cápsula interna. ¿Se acuerdan que les mostré en la fotico la cápsula interna? Que estaba fuera del putamen. Bueno, así se ve, pues esquematizada. Cápsula interna. Recordemos que estos serían pues los núcleos de la base. Tercer ventrículo. Y bueno, ahora. Nos habíamos quedado en la cara medial por acá, ¿cierto? Cuerpo calloso. Muy importante el cuerpo calloso. Bueno, lo vamos a ver más adelante. Entonces nos quedamos acá y continuamos hacia abajo. El mismo cuerpo calloso y esta zona se va a llamar entonces el diencéfalo. Está dividida, recordemos que acá estaría el tálamo, ¿cierto? A un lado estaría tálamo derecho y a otro lado tálamo izquierdo, unidos por la adherencia intertalámica. Y
Entonces, pues esto va a estar denominado según pues como su cercanía al tálamo. Entonces, lo que está acá se conoce como epitálamo. Lo que está acá debajito, el subtálamo. Y la región que está más abajo, el hipotálamo, que tiene estructuras muy importantes. Y acá vemos el tálamo. Entonces, el cuerpo calloso tiene una cabeza, una rodilla, un cuerpo y un esplenio. Les había dicho que este sería el septum pellucidum y este el fornix. Acá hay un espacio virtual en el diencéfalo, el tercer ventrículo, y en rojito vemos entonces el plexo coroideo del tercer ventrículo. Y acá iría hacia allá un tálamo, hacia acá de otro, y volvemos a ver acá la adherencia intertalámica. Bueno, hacia acá atrás, entonces en el epitálamo vamos a encontrar la glándula pineal, que es esta de más abajito. Y aquí más arribita, esta otra glandulita que vemos acá de donde sale una flechita, sería el núcleo avenular. Eso nos forma el epitálamo. Bueno, recordemos tercer ventrículo, espacio virtual, acá sería acueducto cerebral y este sería por acá abajito el cuarto ventrículo. Listo. Ahora, en la zona del hipotálamo, entonces estructuras súper importantes. A esto lo denominamos la comisura anterior, ¿cierto? Comisura anterior del cerebro. Estos son pues el cuerpo mamilar o los cuerpos mamilares porque hay uno de cada lado, pues hay dos. Acá adelante vamos a tener el quiasma óptico, recordemos que encima salen los nervios ópticos. Y acá vamos a tener hipófisis, adenohipófisis y neurohipófisis. Esto que nos une la hipófisis con el resto pues del hipotálamo se llama el infundíbulo. Ese, sí, ese conductico, pues ese canalcito. Y esto ya en cuanto a diencéfalo. Entonces, vemos que después del diencéfalo, acá alrededor del acueducto de Silvio, llegando pues acá al cuarto ventrículo, tenemos otras estructuras que ya serían el tallo cerebral. Entonces les dije, iba a ser cefalocaudal, entonces de arriba hacia abajo, eso es lo que sigue. Bueno, el tallo cerebral tiene una división macroscópica, pues grande, ¿cierto? Que sería el mesencéfalo, el puente y, o la protuberancia y la médula oblongada. Vemos detrás del tallo el cuarto ventrículo, o no detrás del tallo, formando pues siendo parte del tallo cerebral el cuarto ventrículo y detrás el cerebelo. Acá vemos también otra vez el diencéfalo, es esta zona de acá, y cómo se continúa con el tallo cerebral. Entonces, pues el tallo así esquematizado es muy bonito y así es un poco difícil de reconocer las estructuras, pero es mejor reconocerlas así para familiarizarse con el tallo, ¿cierto? Entonces, este va a ser el tálamo, los dos tálamos, acuérdense, acá sería la adherencia intertalámica. Este es el corte que hacemos y este es el puntico que hemos visto en varias imágenes. Listo, entonces, haciendo parte del tallo, vamos a dividirlo, recuerden, desde acá hasta acá, mesencéfalo. Desde acá hasta acá, puente o protuberancia. Y desde acá hasta acá, la médula oblongada, que se continúa con la médula espinal. Entonces, en el mesencéfalo, en la vista anterior, vamos a tener los pedúnculos cerebrales, no cerebelosos, porque los cerebelosos son estos, que son otros. Pedúnculos cerebrales. Y acá estaría la fosa interpeduncular. Entonces, de acá del mesencéfalo salen dos pares craneales.
el tercero y el cuarto. El tercero estaría acá, en la fosa interpeduncular, más adelante en pares craneales los vamos a ver, y el cuarto en la parte posterior del mesencéfalo. Hasta ahí con mesencéfalo. Listo. Esta parte propiamente sería el puente, este gordito, pues, o la protuberancia, que literal es una protuberancia que vemos acá, y estos son los pedúnculos cerebelosos. Entonces, acá no se ve muy bien como la separación entre ellos, pero entonces sería pedúnculo cerebeloso superior, medio e inferior. Y de acá vamos a tener 4 pares craneales, quinto, sexto, séptimo y octavo, que más adelante los vamos a ver también en otras imágenes mejores. Y ya en la médula oblongada, entonces vamos a tener las pirámides, ¿cierto? Que son estas otras protuberancias que se ven pues acá a cada lado, estas de acá, y al lado de cada pirámide, hacia la parte externa, están las olivas. Y esa sería la fisura anterior media. Las pirámides son súper importantes porque recuerden que hay fibras que descienden o que ascienden pues hacia la corteza cerebral y acá usan muchas de ellas fibras blancas. Entonces esta es una estructura súper importante. Entonces cuando escuchen esta vía tiene decusación piramidal, entonces sabemos que hay fibras blancas de sustancia blanca que vienen, o sea, axones, que van por acá y aquí llegan y hacen esto, chun, y cambian de lado y van hacia el otro lado del encéfalo. Por eso es importante. Ahora, en la parte posterior ya vimos, bueno, otra vez de arriba hacia abajo. Entonces, mesencéfalo, acá recortamos el tálamo para que se pudiera ver mejor eso. Entonces, en la parte de arriba vamos a tener esto, que ven que son 4 bolitas. Esas 4 bolitas lo llamamos la lámina cuadrigémina y está formada por los colículos superiores y colículos inferiores. Eso en cuanto al mesencéfalo. Y acá vemos el cuarto par craneal, que es el único que sale por detrás del todo. Acá en el puente, entonces, les repito, pedúnculo cerebeloso superior, medio, el grandotote e inferior. Para que no se confundan, el superior y el inferior están juntos y el medio está a un lado, más externo. Este orificio o este punto pues que vemos acá, recuerden que este sería el cuarto ventrículo. Entonces, ¿cómo se llama este canal que viene hacia acá arriba? Acueducto de Silvio. Cuarto ventrículo, un espacio virtual, y ese espaciecito que se continúa hacia el canal medular sería el óvex. Acá también tenemos, también vamos a tener algo pues que luego lo vamos a ver con el tema de médula espinal, pero pues serían el fascículo grácil y el cuneiforme, que son estos de acá, grácil, cuneiforme. Son fascículos sensitivos, listo. Ya les hablé de la división desde superior hacia inferior, o sea, mesencéfalo, puente y médula oblongada, pero también tiene una división como desde anterior hacia posterior, ¿cierto? Como su configuración interna. Entonces, vamos a empezar de atrás o desde arriba hacia abajo, hacia adelante. Entonces, este va a ser el techo, ¿cierto? Que tiene la placa cuadrigémina, entonces acá irían los colículos superiores y colículos inferiores. Esto azul clarito se llama tegmentum. Y por acá es por donde pasan las vías sensitivas. Entonces, por eso el fascículo grácil y cuneiforme están acá en la parte posterior de la médula oblonga, ¿cierto? Y
Este ya pues como en cafecito es el pie o la base, ¿cierto? La base del tallo cerebral es la porción más anterior y por ahí es donde pasan las fibras motoras. Entonces, estas son las que principalmente van a tener una decusación piramidal. Recordemos que las pirámides las vemos en la parte anterior y esto está donde en la parte anterior. Entonces, repaso, más que todo fibras motoras y más que todo fibras sensitivas. Listo. Ahora sí, continuamos con los pares craneales, que son estructuras pues que están principalmente en el tallo cerebral, pero también vemos algunas pues salir como de la base del cráneo, como estos dos. Entonces los voy a decir en orden, así como lo hice con los orificios de la base del cráneo, también es importante pues o es bueno aprenderse o estudiar así los pares craneales, desde arriba o desde anterior hacia posterior. Entonces, recordemos, giro recto del lóbulo frontal va a estar primer par craneal, el olfatorio, en el bulbo olfatorio. De acá, del quiasma óptico sobre la hipófisis, va a salir, y pues acá abajo estarían los cuerpos mamilares, va a salir cada nervio óptico, uno de cada lado, ¿cierto? El tercero, que es este que se ve de verde, bueno, entonces, 1 y 2, o sea, olfatorio y óptico, acá más como en la base del cráneo. Ahora, en el mesencéfalo, vemos tercer par craneal, que sería el oculomotor, y está debajo de los cuerpos mamilares. Se encarga de los movimientos extraoculares, o sea, inerva todos los músculos de los ojos, excepto el recto lateral y el oblicuo superior. Que ya les voy a decir cuáles los inervan. Y también tiene una función parasimpática del reflejo fotomotor. Acá, al ladito, vemos el cuarto par craneal, que sería el troclear. Yo les dije que salía desde la parte posterior y ya lo vimos. Lo que pasa es que, como vemos acá, miren, sale posterior, pero él abraza el mesencéfalo y se va hacia anterior, pero su origen es posterior. Y entonces él sale por acá, él viene desde ahí atrás. Ese es el troclear. Y este es el que inerva el músculo oblicuo superior, uno de los que no inerva este oculomotor. Entonces, estos son los dos del mesencéfalo, los dos pares craneales del mesencéfalo. Y hasta ahora ya tenemos primero, segundo, tercero y cuarto par craneal. Ahora vamos con los del puente. Entonces tenemos en orden, miren que los pares craneales están en orden. 1, 2, 3, 4, 5. O sea, vienen así, de arriba hacia abajo. Entonces, este que vemos acá súper grande sería el trigémino. Sale pues como a un lado del puente, al lado del pedúnculo cerebral, y acá vemos cómo se empieza a dividir en sus tres ramas, la oftálmica, la maxilar y la mandibular. Bueno, este tiene función sensitiva, función motora y también otras funciones pues como espinales. Después del quinto, ¿cuál sigue? El sexto par craneal, que también estaría ahí como en el puente, pero debajo de la protuberancia, ¿cierto? Este es el abducens. Entonces, a los surcos del puente se les conocen como surcos pontinos, que es un surco, un espaciecito. Entonces, surco pontino superior, tercer par craneal. Surco pontino inferior, sexto par craneal, el abducens. Y ese es el que nos inerva el músculo que nos falta. Inerva el músculo recto lateral. Listo. Acá vienen en ordencito, entonces séptimo y octavo par craneal. Entonces el séptimo sabemos que es el facial y el octavo el vestíbulo coclear. Se dice también que salen pues del surco pontino inferior
pero vemos que es como en una región ya más lateral. El facial nos ayuda con los movimientos, pues con los músculos de la cara, el gusto, en los 2/3 anteriores de la lengua, y el vestíbulo coclear pues nos ayuda en la audición y en el equilibrio. Listo. Tenemos ya 7 y 8. Entonces van a estar 9, 10, el más grueso, y 11. ¿Cierto? 11. Este chiquitico de acá. Entonces, el noveno es el glosofaríngeo. Recuerden que este es las pirámides y estas las olivas. Entonces, a los lados de las olivas ya va a salir el 9. No tanto, pues acá ya terminó el surco pontino inferior y ya están las olivas. Entonces sale noveno par craneal, glosofaríngeo, pues confusiones motoras, sensitivas, prosimpáticas, demás. Y acá este que vemos más grueso es el vago, que también sale del dorso de las olivas. Pero en la parte de atrás. Entonces lo que son 9, 10 y 11, el 11 es el accesorio. Salen retroolivares. Vemos acá las olivas y vemos estos tres. Y delante de las olivas, o sea, preolivares, tenemos el 12º par craneal, el hipogloso. Esto con la ubicación de los pares craneales. Recordemos que este es el origen aparente en la anatomía. El origen real, pues ya viene según el sentido en el órgano específico que se encarga de percibir. Estas son otras foticos que les agregué, pues donde se ven mejor, pero esto ya lo repasamos. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, 11º, 12º par craneal. Vemos que el cuarto sale de atrás, se viene por acá para adelante. Listo. Para ir finalizando, entonces, tenemos esta estructura, que es el cerebelo, es una estructura muy compleja, pero, bueno, acá me faltó la bibliografía, pero también es de neuroanatomy.ca, como varias de las imágenes que tienen unas disecciones súper buenas. Y el cerebelo es una estructura muy compleja, a la que le vamos a dedicar también una charla solita para el cerebelo, pero les quiero hablar pues como rápidamente de su configuración. Entonces, el cerebelo, a diferencia de otras estructuras, es muy difícil de ver, es muy irregular. Entonces tiene una vista anterior, una superior y una inferior, ¿cierto? Entonces, vamos a ver en amarillo el vermis, en verde el paravermis. Los lóbulos serían el lóbulo anterior con rojo y el lóbulo posterior con azul. ¿Qué es esto verde? Es el lóbulo floculonodular. ¿Por qué? Porque miren, esto de la mitad, que acá está en naranja, es el nódulo. Y esto es el flóculo, ¿cierto? Entonces, juntos forman el lóbulo floculonodular. Acá tenemos los pedúnculos cerebelosos que pues nos ayudan a amarrar, por decirlo así, el cerebelo al tallo. Y estas son las amígdalas cerebelosas. Recordemos que esta cara superior del cerebelo va debajo del tentorio, o sea, debajo del tentorio del cerebelo está el cerebelo. Y esta es la cara pues como queda ahí. Y bueno, el cerebelo está distribuido, pues organizado también en núcleos, como los núcleos de la base, como los núcleos de la médula espinal y del tallo. Entonces tiene núcleos funcionales, los vamos a ver mejor también en la otra charla, pero se los voy a nombrar. Acá está pues como el nombre, la primera letrica, pues como para no acordarse. Entonces son la língula, el lóbulo central, el culmen, el declive, acá pues no aparece, pero este sería el folium, el tuber, la pirámide, úvula y nódulo, que es ese que vimos en naranjado. Y el flóculo, este sería el lóbulo flóculo-nodular. Acá la amígdala cerebelosa y los hemisferios pues cerebelosos también se dividen en nódulos. Este sería lóbulo anterior, lóbulo posterior.
y serían los cuadrangulares, semilunares superior, inferior, etc. Esto nos ayuda, pues, según las funciones que luego veremos, a ubicar las lesiones. Listo, entonces para los que llegaron hasta acá, hasta el final, pues yo quiero saber si alguien se anima, pues, se descubrió algo del caso. Bueno, miren, yo les hablé mucho del cuerpo calloso. Entonces, el cuerpo calloso son unas fibras comisurales que nos unen los dos hemisferios. Cuando no hay comunicación entre los dos hemisferios, nuestras funciones vitales van a estar comprometidas, ¿cierto? Entonces, acá el cuerpo calloso, como les dije, debería tener una cara, una rodilla, un cuerpo y un esplenio. Solo vemos el esplenio, que es la parte blanquita. Miren que acá ya no hay más cuerpo calloso. Acuérdense que el cuerpo calloso está acá arriba del diencéfalo, ¿cierto? Chun, 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 diencéfalo, tallo. Entonces, lo que esta pequeña tenía era una agenesia parcial del cuerpo calloso, que de hecho no es tan poco frecuente, es como aproximadamente el 15% de las malformaciones del sistema nervioso. Entonces, para que conozcan esta patología. Entonces, por eso teníamos síntomas muy inespecíficos, o sea, pérdida de la vista, pues no había ganancia de peso. Entonces, vemos que hay síntomas neurológicos, claro, por ejemplo, la visión, etcétera, pero también hay síntomas fisiológicos, porque es que yo cómo voy a tener una homeostasis de mi cuerpo, cómo voy a metabolizar bien, cómo voy a comandar todas mis funciones principales si mis dos hemisferios no están comunicados. Entonces, recuerden el diagnóstico, agenesia parcial del cuerpo calloso, también, bueno, esto sería una disenesia. La agenesia total ya es cuando no hay nada de cuerpo calloso, acá vemos un poquito, y para que conozcan este caso. Esto ha sido todo, muchas gracias. Sé que nos demoramos mucho, pero era pues como un repaso bien, bien grandecito. ¿Alguien levantó la mano? No, te están aplaudiendo, dándote las gracias. Ah, gracias. Mariana, no, muchas gracias. Yo sé que este primer tema era bastante extenso porque era intentar tú en tiempo corto dar como toda una información general del sistema nervioso. Considero que lo hiciste muy bien. Para los compañeritos de pronto que están viendo por